Bueno, primero gracias por la invitación. Tenemos dos modelos en pugna bien definidos, que tienen que ver con aquellos que ponemos al hombre como centro del esquema decisional y aquellos que no ponen al hombre como centro del esquema decisional. Miren, y después vamos a ir desgranando. En la crisis del 2007-2008, la que impactó en el 2009, fue una crisis corta en el núcleo duro del capitalismo, que fue en Estados Unidos, pero que puso en cuestión un tema central, porque tenía que ver con los diagnósticos que había alrededor de esa crisis, y por eso el tema central, y que no era con los dos internacionalismos, uno que tenía una existencia efectiva en el mundo a partir del consenso de Washington con sus dos vectores ordenadores, que era la Organización Mundial de Comercio y el Fondo Monetario Internacional, y el otro que había quedado plasmado en el mundo de las ideas, pero que tenía cierto predicamento, que es la visión marxista del funcionamiento del sistema. No tiene existencia real, pero en el mundo de las ideas, caído en el mundo de Berlín, está claro que prácticamente no quedan terminales en el mundo que adhieran a un espacio de planificación centralizada. Ni siquiera los que pensamos que pueden adherir. Nosotros casi transitamos por todas las revoluciones exitosas y la verdad que el consenso de Washington como estructura ordenadora del pensamiento había impactado en todas las estructuras decisionales de esa sociedad, incluidos los presidentes y su gabinete. Hablo Angola, hablo Vendana, hablo Argelia, hablo... En la crisis del 2007-2008, la visión que había, en eso se hablaba de riesgo moral, era que los banqueros, que aparentemente era la primera vez que habían trabajado correctamente y le habían prestado plata a los que efectivamente la necesitan, esto es a los pobres, se habían pasado de raya y le habían prestado a los pobres, pero que a su vez eran negros, con lo cual era un lío bárbaro, porque eran dos vectores muy complicados, pobre y negro. Y los negros pobres, después que los banqueros buenos le habían prestado la plata para comprarse la casa, no empezaron a honrar la cuota de los hipotecas. Y como no honraban la cuota de los hipotecas, colapsó el sistema capitalista. Esa explicación la dio la CNN y la dio también Telesur. Así que si ustedes buscan, van a encontrar que la misma explicación estaba en dos patrones de pensamiento distintos. Nosotros, que habíamos vivido ya una crisis parecida en el 2001, decíamos, con razón, pero sin que nadie nos escuchara, porque finalmente, ¿qué influencia puede tener la Argentina en el pensamiento económico global en el 2007-2008? Decíamos, con razón, que lo que había pasado era lo mismo que había pasado acá en el 2001, que el vector especulativo rentístico se había impuesto sobre el vector de producción y trabajo, y cuando esto pasa en una economía se distorsiona todo y se arma un lío bárbaro. La crisis lo que hace es ordenar. El problema es quién la paga, pero la crisis ordena. Es lamentable porque estamos en la facultad. La crisis ordena. Lo que pasa es que la palabra crisis se utiliza a veces livianamente. Entonces, crisis es crisis. La crisis económica del 2008 ordenó. ¿Qué ordenó? Los medios de pago con la economía real, que estaban absolutamente disociados. Cuando los medios de pago se habían disociado de la economía real, hay un influjo del sector especulativo rentístico que tiene que ver con los medios de pago sobre la economía real. ¿Qué hizo la crisis? Los volvió a igualar destruyendo valor. ¿Dónde? Acá. Destruyó acá. Por eso, de repente, desaparecían los medios de pago.
y esa riqueza ficticia que se había instalado desapareció. Ahora, cuando hay una crisis financiera, rápidamente lo que acontece es que la destrucción de valor va más allá de la necesidad de ordenar el sistema, porque tampoco estamos en una economía centralmente planificada. Entonces los actores, todos al mismo tiempo, empiezan a tomar decisiones que son procíclicas. Si hay un ciclo de crisis, la crisis se profundiza. Serio problema del sistema capitalista. Tiene algunas virtudes, tiene algunos temas realmente complejos. Por ejemplo, que exacerba el ciclo. Cuando el ciclo es negativo, va más allá. Pero la destrucción de valor fue mucho más que lo que se necesitaba para igualar las situaciones. En esa destrucción de valor, los gobiernos tuvieron que empezar a tomar decisiones y ver dónde ponían el centro de gravedad. Pongamos el caso de la Argentina y el caso de Estados Unidos. En la Argentina pasamos la crisis, inventamos los repro, ustedes lo deben conocer, y una serie de cosas más. Pusimos la atención en el trabajador, en el ser humano. Estados Unidos resolvió su situación poniendo el centro en las empresas. Resolvió el tema de General Motors, el tema de Ford, el tema de la Chrysler, el tema... Son dos visiones. Esas dos visiones siguen vigentes y cada uno se ordena en función de su marco normativo. Ahora pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es el rol del trabajador en el proceso actual de acumulación de capital? Y para los brasileros, incluidos el PT, esto es una discusión cruda, dura, pero las cosas están para decirle. El que acaba de votar la ley de reforma laboral en Brasil son también diputados del PT que salieron electos de la reelección de Dilma hace algunos años atrás. La ley la manda el presidente brasileño, pero la vota el Congreso, la podría haber rechazado, no la rechazó. Algo pasa que diputados del PT son capaces de volver a relaciones laborales del siglo XIX. La racionalidad económica que subyace a la toma de decisión de los diputados y senadores que aprueban esa ley en el Congreso brasileño es que tiene que haber un esquema de indiferencia en términos matemáticos entre los robots y los seres humanos. Entonces, la plusvalía relativa, en este caso, se asocia a la tasa de ganancia de un bien de capital llamado robot. Cuando yo asocio la tasa de ganancia que me tiene que dar ese bien de capital con la plusvalía relativa, que tiene que ser del mismo quantum, no hay ninguna otra alternativa que tengo que aumentar la plusvalía relativa para aumentar la explotación. Para aumentar la plusvalía relativa no tengo otra alternativa que bajar el salario dado el precio que tengo de venta del producto. Para bajar el salario no tengo otra alternativa que generar la reforma laboral que genero. Y no es un problema de flexibilización laboral, es un problema de participación del costo laboral en la unidad de producto vendido. Y este es un tema complejo, porque la economía le dio la respuesta a los diputados brasileños y el centro de reflexión no está en el hombre. Si no, los brasileños no hubiesen tomado esa decisión. Ahora son así, no siempre fueron así. A mí me tocó estar de ese lado en las universidades cuando venía Fernando Enrique Cardoso, dueño del estructuralismo, a brindar conferencias, cuando era dueño del estructuralismo, con Celso Furtado, con Previ, estamos hablando de los 70, y venía a explicar que el 40% de los pobres de Brasil son un dato. No van a... ¿Para qué escuchar a un tipo que se menciona, que se exprese así? Lo tenemos que escuchar experto, no cualquiera. ¿Sabes? Decir, bueno, vamos a sacar 1,5 millones de trabajadores, bueno, listo, del sector público, listo. Hasta nuestros economistas liberales le da escozor expresarse así. Pero no solo le da escozor, se les hace difícil conceptualmente, no. A Celso Furtado
decir que era un dato lo que le pasaba con los pobres en Brasil. No se le movió un pelo. Hay una visión del entendimiento del recurso trabajador en la generación de producción de los bienes y servicios que tiene que precede a lo que lo antecede, que es una visión humanista o no de la conformación del sistema económico. Nosotros tenemos una visión humanista, con lo cual, con los brasileros, en el estado actual de cosas, se nos terminó la amistad. No hay espacio económico común posible con los brasileros, habiendo resuelto esa reforma laboral, porque las asimetrías laborales son tal que es imposible pensar que una de las posibles soluciones, que es la administración de comercio exterior, no se va a hacer también con Brasil. Por lo tanto, si hay administración de comercio exterior, no hay más espacio común. Brasil no hay más espacio común, por lo tanto no hay más Mercosur. Porque Mercosur no es un espacio político. El espacio político, el Mercosur en términos de diputados del Mercosur, complementa, completa, ordena el espacio económico. Si no hay espacio económico, no hay Parlasur posible. Esto es una tontería. No es que el Parlasur puede imponer un espacio económico. Las asimetrías laborales son tal que esto impide que haya un proyecto de inversión a ambos lados y complementario, que es para lo que fue pensado. Esto obviamente nos pone en una reflexión sobre el espacio iberoamericano extremadamente complicado. Porque si transitamos un poco más hacia el noreste, el noroeste, nos encontramos con Ecuador, que era junto con Bolivia, como los últimos senderos de cierto espacio nacional y popular, entre comillas, pero que resulta que después de X años, más de 8, de gobierno de Correa, no resolvió la autonomía de su política monetaria por fuera de la utilización del dólar como moneda transaccional. Porque nosotros no lo hemos resuelto, el complejo dólar, como moneda reserva de valor, esto es para atesorar o ahorrar, pero como moneda transaccional lo hemos resuelto. Para los que peinan cana, en algún momento ese debate se instaló en la Argentina, cuando hablábamos de la dolarización, fin del proceso de Menem. Pero no pasó, no dio, no salió, no resultó. Recuperada después de la crisis la posibilidad de hacer política monetaria, la crisis hizo que recuperáramos la posibilidad de generar política monetaria. Mientras estábamos en la convertibilidad y impensado hacer política monetaria porque no podíamos emitir. La crisis de 2001-2002 lo que hizo fue el hecho virtuoso que nos permitió hacer política monetaria, y con esa política monetaria tuvimos, mientras fue lo suficientemente feliz, una tasa de crecimiento bien interesante, que es la parte virtuosa de nuestro modelo de desarrollo. Por lo tanto, cuando hablamos de crisis, y tenemos un problema, mientras no nos toque a nosotros, hay algunos elementos de la crisis que por ahí ordenan algunos procesos que de otra manera no se ordenan. Cuando nos tocan es un lío bárbaro, y cuando le tocan al pueblo ni les cuento. Pero estamos en la universidad, y la construcción del conocimiento tiene estos problemas. De la misma manera que un Estado Mayor resuelve sacrificar una compañía porque amaga atacar por el flanco izquierdo y después va por el derecho. El Estado Mayor toma la decisión de que estos miles de soldados van al sacrificio. Por eso no es tan fácil tomar decisiones, y los que pretendan tomar decisiones sepan que algún día van a tener la soledad del poder. Y entonces, los que se quieren dedicar a la política porque quieren tomar decisiones, sepan que estas cosas les van a pasar. Y que está bien que les pasen, porque si finalmente tienen claros sus
conceptos de atender el bien común, bueno, a veces estas cosas hay que hacer. Cuando uno analiza los impactos de la crisis, a veces tienen unos fenómenos, al menos en este espacio académico, que uno los tiene que abordar, no desde la visión asiática de que la crisis es una oportunidad, sino desde la visión occidental, de definición de crisis, de que hay crisis cuando no hay ninguna solución posible. ¿Está bien? En el 2007-2008 no había ninguna otra solución para la crisis del sistema capitalista global. Los medios de pago se habían expandido de una manera tal que solo una crisis de destrucción de valor en el circuito de medios de pago permitía que el mundo volviera a funcionar. Y fue lo que pasó. A los que tocó sufrir la destrucción de los medios de pago, simplemente lo tomé como ejemplo de dos gobiernos de densidad absolutamente distintas, pero que, teniendo o no teniendo como centro el ser humano, tomaron decisiones de política económica absolutamente distintas. Llegado a los brasileros, estamos en un problema muy serio, porque nosotros tenemos que recuperar productividad y competitividad a escala internacional y a su vez, decimos, sin deteriorar el poder adquisitivo del salario. No lo que es decisión. La decisión que tomaron los brasileños es muy fácil. Es muy fácil. Y la pueden hacer, no hubo ninguna manifestación, ningún problema, no pasó nada. Más, tengo mis dudas si el gobierno del PT, si vuelve, la va a modificar. De hecho, no modificó que las asambleas de los trabajadores se tienen que hacer fuera de la fábrica. Porque la fábrica es su elemento único del propietario de la compañía. Por lo tanto, en mi fábrica los trabajadores no hacen asamblea. Gracias que les presto la playa de estacionamiento. Ahora pasa esto, y pasó durante todo el gobierno del PT. De hecho, si yo pregunto quién es el secretario general de la CGT brasilera, hay 1, 2, 3, 4, 5, no es tan fácil. Algo pasa con la estructuración cierta del movimiento obrero organizado brasilero, que no tiene el peso que tiene la Argentina, entre otras cosas porque no pasó peronismo. Para la Argentina y en nuestro próximo modelo de desarrollo, esto es uno de los elementos que tenemos que ordenar. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Por dónde busco la competitividad? Los brasileños la encontraron por el lado de igualar las rentabilidades entre un robot y la plusvalía. ¿Por dónde la encuentra la Argentina? Desde nuestra visión económica, y no tenemos ninguna otra alternativa que discutir el precio de los alimentos y discutir el precio de la energía. Lo que no vamos a ir a buscar por el lado de los costos unitarios vía salario, lo tenemos que encontrar por otro lado. ¿Por qué los alimentos? Y porque los alimentos me da un alto poder adquisitivo del salario sin necesidad que en términos de numerales tengamos el mismo numeral que un obrero alemán o un obrero norteamericano. Sí el nivel de vida, pero no el numeral. ¿Se entiende lo que digo, no? Y en algunos aspectos eso es extremadamente virtuoso. Pero si no tengo los alimentos en un precio justo y razonable para tener el poder adquisitivo que necesita el trabajador argentino, porque nosotros así lo pretendemos, porque antecede la decisión ideológica de que tiene que tener un buen nivel de vida, esto es imposible. Esta es una de las diferencias fundamentales entre nuestro gobierno y este gobierno. Por eso lo caracterizamos de oligarca y no de neoliberal. Porque no es cierto que los modelos neoliberales consiguen la consistencia macroeconómica con comida cara. Por eso algunos nos atrevimos a decir que estas bestialidades que estamos viendo ahora no pasaban en los últimos 70 años. Porque meterse con el precio de la comida implica que todo un sector económico, fundamentalmente el sector manufacturero, va a dejar de ganar plata. En los esquemas neoliberales, y que tuvimos, por ejemplo, con el menemismo, por ejemplo, con Agustín de Oz,
con Krieger Bacena una mezcla de neoliberal y desarrollismo, y de ninguna manera con la fusiladora, porque ese esquema, el modelo económico de la fusiladora lo hizo Prebisch, el estructuralismo. Puesto en términos brasileños, Celso Furtado. ¿Está bien? Tenemos que hablar las cosas como las tenemos que hablar, si no... En el neoliberalismo, la discusión es por la apropiación del excedente intrarrama. Techín se me queda con la plata de Adilva, para hablar en los términos de mi querido colega de gabinete. ¿Está bien? Que ahora lo acabo de reconocer hace un rato, aunque al principio no lo reconocí. Entonces, es obvio que uno puede poner el centro de atención, el Ascurein, como representante gremial de las pequeñas y medianas empresas que se articulan en el sector metal mecánico. O puede poner el centro de atención en la familia Roca de Chile. Y decir, todas estas miles de empresas trabajan para que Techín acumule y después se produzca el efecto de derrame. ¿Está bien? Ya le llegará el tiempo. Listo. Ahí estamos en neoliberalismo. Ahora, cuando yo aumento la comida, ¿no le sirve a Roca? Como Roca tiene más espalda, va a durar más que las pymes, porque puede fijar en la mesa de negociación algunas pautas que le dé sobrevida. Sobrevida, no acumulación. Son cosas totalmente distintas. Lo mismo me pasa con la familia Madanes en Aluar y lo mismo me pasa con Pagani y Narco. Digamos, yo tengo la comida cara, vendo menos caramelo, vendo menos caramelo, vendo menos caramelo. ¿Quién va a comprar caramelos si la comida está cara? Esto, que es el ABC de la discusión económica, en la Argentina es lo que nos hizo caracterizar a este gobierno como un gobierno oligarca. Porque se metió con el precio de la comida que hacía 70 años que nadie se metía, nadie. Ahí a su vez caracteriza con precisión el accionar político. El accionar político implica que vamos a ir todos sobre las 1000 familias, no que uno quiere simplificar. La comida barata no depende ni de Madane, ni de Manieto, ni de Pagani, depende de la oligarquía. ¿Quién lo explicó? David Ricardo hace 200 y pico de años. La contradicción, cuando los ingleses salen a buscar comida barata por el mundo, y ahí nos insertamos nosotros, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, es porque tienen que generar un detrimento de sus sectores oligárquicos, que eran los dueños de la tierra. Ese debate teórico lo lleva David Ricardo, que caracteriza a los dueños de la tierra como el sector parasitario de la sociedad, porque no genera valor. La misma pavada que estoy diciendo yo. No me ubico en el espacio marxista del entendimiento de la cosa económica. Me ubico dentro del espacio del pensamiento clásico. Cuando me caracteriza, digo, yo soy un clásico. Y me remito a los clásicos, me remito a David Ricardo en la explicitación que él hizo de un sector social que le hacía daño a Inglaterra. Inglaterra necesitaba comida barata para transformarse en el taller del mundo. ¿Tenía los elementos tecnológicos? Sí, había hecho la revolución industrial. Tenía un problema de comida, si la comida iba al alza, ¿cómo tenía productos baratos? Salía a buscar comida por el mundo. ¿La consiguió? Sí. Entre otras cosas, con nuestra inserción internacional a partir de la generación del 80, con carne y trigo, que es lo que precisaba. Nosotros solos no, otros también. Y ahí se generó un proceso virtuoso para algunos países centrales y bastante interesante visto desde la economía argentina, que algunos economistas liberales reflexionan y ponen como ejemplo, porque en la economía argentina no generó todo el empleo que necesitaba la economía argentina, pero generó empleo. No es que la instalación de los ferrocarriles y de los puertos en la Argentina no permitió que el aparato productivo se alineara con ciertos sectores internacionales. Se alineó. ¿Le servía al conjunto de la sociedad? No.
Y de hecho la economía argentina funcionó injustamente, pero funcionó. Injustamente. Pero eso de injusto o justo es un criterio que antecede. Es donde uno se para. Para Celso Furtado, para Enrique Cardoso, 40% de pobre es un dato. No tiene otra alternativa a la economía brasileña. Están ahí, ¿qué va a hacer? De a poquito iremos resolviendo ese tema. Pues, de la existencia de Perón y Eva, lo que antecede el funcionamiento de los economistas es que tiene que ser una sociedad justa, y más ahora con el Papa. Con los alimentos empezamos a tener el primer vector de competitividad. El segundo vector de competitividad es la energía. La Argentina necesita energía abundante y barata. Es imposible que la Argentina tenga un litro de leche barato si tiene un litro de gasoil caro. Porque la Serenísima, o Sancor, son empresas de logística, cuya excusa es traer leche cruda, procesarla, pasteurizarla, envasarla. Es una empresa de logística. Andreani, la excusa es llevar paquetes, el correo es llevar paquete, la Serenísima es llevar leche, en sus distintas formas. Pero es una empresa de logística. Y una empresa de logística, si tiene el combustible caro, lo tiene que pasar al precio del bien que comercializa, del servicio que presta. Estamos donde estamos en el mundo, piensen en el mundo, estamos acá, los mercados están por acá, lo único que tenemos acá es Chile, un poquito Brasil, que ya tenemos un serio problema, después los uruguayos son un poquito, paraguayos un poquito, bolivianos un poquito, y ya se terminó el todo. Después todo más, no hay nada. Para vender o para comprar, muchos miles de kilómetros. Para comprar, eso nos da cierta ventaja, para vender es un problema. El tema es que la energía era un vector de competitividad importante de nuestro país cuando la energía estaba cara en el mundo. Si teníamos cara la energía en el mundo y nosotros conseguíamos tenerla barata en la Argentina en términos relativos, eso era virtuoso para nuestro modelo. ¿Lo conseguimos? Lo conseguimos. Por eso estoy tan enojado con el plan de negocio de Galucho, porque nuestro gobierno fue cuando Galucho empezó a aumentar el precio del combustible. Galucho, que es simplemente un petrolero, un gerente, no tenía ni idea del daño que le estaba haciendo al aparato productivo. Cuando él sale y explica que en realidad tiene que poner la energía al precio de importación, y la Argentina ya estaba importando energía, explicita esto al interior de nuestro gobierno, generó un daño horrible. De hecho, el plan de negocio de YPF es tan malo que esto no lo cambiaron. Objeción de parte, relevo de prueba. Tenemos alimentos caros y energía cara. La contracara de esto es un incremento feroz de la desocupación y la pobreza, que es lo que está empezando a pasar. ¿Por qué no se aceleró la tasa de desocupación? Porque hay un brutal déficit fiscal. ¿Dónde se expresa el déficit fiscal? Duplicaron el déficit fiscal estas veces. O sea, los que sabían administrar duplicaron el déficit fiscal. ¿Dónde se expresa? Y se expresa en que la tasa de desocupación crece, pero no a la tasa que debería crecer si no estaría este déficit fiscal. Y esta es la discusión con el PER. Sacame el déficit fiscal, entonces la tasa de desocupación se espiraliza. No puedo, le dice Macri. Bueno, entonces pasa el colapso por el déficit fiscal. Y ahí aparecemos nosotros diciendo este experimento económico está terminado. Y genera, como lo digo yo, como habla Moreno, medio de joda, medio en serio, ¿cuándo se angustia? Yo hace un año que vengo diciendo este experimento está terminado. ¿Cuándo se angustia la sociedad? Cuando lo dice Lavagna. Porque Lavagna no puede decir esto. Lo dice Moreno, va. Lo dice Lavagna con esa cara de serio y dice, no, porque lo va a terminar. Y todo el mundo dice, uy, caramba. Finalmente estamos diciendo lo mismo. Porque está claro que con lo que acabo de explicar, el déficit fiscal se ha espiralizado y es explosivo, y la contención del déficit fiscal hace explosiva la tasa de desocupación.
Este modelo sin déficit fiscal y tasa de desocupación al alza es el que nosotros conocemos y entendemos. Y es el que hizo que los jóvenes economistas de nuestro espacio político se apresuraran a caracterizar el actual modelo y también se equivocaran en la táctica política. Este, que es un oligarca, sabe utilizar el Estado en provecho propio, pero son unos desheredados y generaron tantas inconsistencias que dejamos de caracterizarlo como modelo y empezamos a caracterizarlo como experimento. Y el experimento se terminó. Y ahora lo que hace Labaña es empezar a explicar la crisis. Empieza a decir el tránsito hacia un fenómeno que angustia a nuestro pueblo. Cuando se agarra la panza, usted, yo hablo de esta cosa y se agarra la panza, acá están muy bien, el problema es lo que empiezan a sentir acá, porque tiene un lío barro. Imagínense los empresarios, por eso el problema de una clase en la universidad. Y estas cosas hay que empezar a hablarlas, porque encima tenemos elecciones el domingo. ¿Qué va a pasar con este fenómeno si yo gano las PASO? Es un escándalo. O sea, que no voten. Si le genera cosquilla en la panza y cosas, es mejor que no voten a Moreno. Si votan a Moreno, esto tiene un problema muy serio. ¿Necesitamos o no necesitamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se ordena la política con la economía? Y se ordena así. Porque inexorablemente este proceso se va dando porque las consecuencias de este experimento económico son inexorables, por eso Labaña habla como habla. Lógicamente, cuando uno va a la televisión, no va a generar un impacto masivo de estas características. Vengo de Crónica, habló Massa, habló Randazzo, hablé yo, y bueno, todos más o menos. Ahora, no es que Massa esto no lo sabe, porque su principal asesor es Labaña. Pero tiene que encontrar la manera, y yo también, pero vengo acá a una clase y le digo, mire, la realidad es que la pregunta inicial de cuál es el rol del trabajador en nuestro modelo de desarrollo tiene que ver con que si resolvemos los dos vectores de competitividad que reemplazan el aumento de la plusvalía relativa del sector de capital sobre el sector de trabajo con rentas extraordinarias que le ofrecen otros sectores de la economía. ¿Quiénes son los únicos sectores que tienen rentas extraordinarias para que la explotación del hombre por el hombre sea menor? Los sectores oligárquicos y los sectores petroleros. ¿Y los bancos? Los bancos, en realidad, este es un invento de políticos, en general abogados, que al entender muy poco de economía, hacen un lío bárbaro. Los bancos son el único negocio que el Código de Comercio permite, por una resolución del Banco Central, permite funcionar con patrimonio neto negativo. Eso significa que no tienen nada. No. Muy bien, si no tienen nada, ¿qué le cree cobrar? Los bancos, en mi época había tiza, pero bueno, ya no se usa más. No, una cosita así. Los bancos, cuando uno habla de los bancos, está hablando de la plata del accionista. Cuando uno habla de los bancos, me voy a intentar hacer una cosa, pero no sé si va a ser. Mirá la pizza. Es con Macri, mirá. Una clase con Macri tenemos. Toda empresa tiene un activo, que son las cuentas del debe, son las cuentas del haber. Esto que está acá es el pasivo, perdón, el activo, esto que está acá es el pasivo, esto que está acá es el patrimonio neto, ¿no?
Esto te hace a vos que activo menos pasivo, todo esto menos esto es igual a patrimonio neto. ¿Estamos bien? Cuando vos hablas de los bancos, ¿a quién te referís? ¿A esto? ¿A esto? Cuando hablamos de los bancos, ¿quiénes son? Son los intermediarios. Muy bien. Si son los intermediarios, es como que uno dijera, son los intermediarios bárbaros, entre los depósitos en pesos, puede haber en dólares también, que hacemos nosotros acá, que ellos los prestan, se quedan con una diferencia entre la tasa que pagan acá y la tasa que cobran acá, y esa no es la ganancia, es el markup, es el margen que ellos tienen para pagar todos sus costos. La pregunta es, ¿cuánto es el patrimonio neto? Porque en general las empresas del sector real de la economía es así. Ahora, si yo te digo que un banco es así, ¿el patrimonio neto es esto? Y si te digo que es al revés, que incluso es negativo, bien, ¿y entonces a quién le querés cobrar impuestos? ¿Qué le vas a cobrar impuesto acá? A lo que deposita. ¿Le querés cobrar impuesto a alguien que no tiene nada? ¿Le querés cobrar impuesto a esto? También cobráis, no hay ningún problema. ¿Y cuánto es? Cuando vos le querés, porque lo que se está planteando acá es, muy bien, esto sería el sistema financiero, ¿no? Está claro que si sobre algo negativo no puedo cobrar impuestos, está claro que si algo muy chiquito no tiene mucha importancia, y está claro que no le voy a cobrar impuestos a los depositantes. Y entonces, ¿a quién le quiero cobrar? Y está claro a su vez que si decide cobrarle, que ahora lo está diciendo Massa eso, ¿no? Porque tiene que decir. La facultad te metieron. La decisión es. Ahora puedo decir, si yo grabo acá, esto también me va a ir a la tasa de interés, porque los tipos necesitan cobrarme por lo menos un spread, la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva, que me banque los costos de funcionamiento del sistema. Ahí tenemos un problema muy serio. Los costos del funcionamiento del sistema son casi 10 puntos de tasa sobre la cantidad de préstamos que yo doy a la economía. Si yo no le cobro de piso un 10% más lo que pago, no pago sueldos, salarios, la soja, la luz, el gas, bla, 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 bla. Es un problema muy serio. Ya arranco 10 puntos, pero eso no es un problema es un problema sistémico. Y hacia el tema de la competitividad. Lo que está claro es que acá no tengo renta para sacar. Si de acá tuviera... Y aparte, los bancos más importantes del sistema son nacionales, o oficiales, no nacionales. Nacionales son el Nación, el provincial y el ciudad. O sea que son Nación, provincia y municipio. Lo que me queda, o sea que ahí no tengo renta. Yo lamento, podría decirle que sí, mentirle, pero no tiene sentido venir a la universidad. No hay acá plata, por eso no lo hicimos. Si no lo hubiésemos hecho. No, sí. Si no lo hubiésemos hecho. Te imaginas que no cuesta nada. La bolsa. Y la bolsa es nada, no existe. La bolsa, nosotros cambiamos la ley del mercado de capitales para democratizar la bolsa. Todavía está, no la cambiaron. La modificación que hicimos cambiaron un artículo de la ley del mercado de capitales que era el que habilitaba la intervención de una empresa que cotizaba en bolsa a través de la Comisión Nacional de Valores. Y vos solo podés intervenir una empresa a través del Poder Judicial, ¿está bien? Y una fundación, ONG, se interviene a través de la Inspección General de Justicia. Entonces nosotros en la ley habíamos puesto un artículo que la Comisión Nacional de Valores para las empresas de oferta pública, o sea, las que cotizan en bolsa, podía intervenirla por tantos meses, bla, 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 con causa justificada, obviamente. Sacaron eso, el resto quedó. Pero no hay densidad en nuestro mercado de capitales, no hay profundidad como dicen ellos. Me encantaría que lo hubiera.
sería extraordinario que los trabajadores pudieran tener parte de su patrimonio en acciones de las compañías del sistema capitalista, del aparato productivo argentino, no necesariamente donde ellos trabajan, sino esto sería, en realidad, le podíamos empezar a pensar con los trabajadores que el ingreso de los trabajadores no solo va a ser salario, sino también renta de propiedad. Si nosotros conseguimos que el ingreso total de los trabajadores sea sueldos y salarios más renta de propiedad, esto es renta de propiedad, los sindicatos trabajan acá, los sindicatos podrían administrar esto, pero no hay en ningún lugar una definición que diga que los trabajadores no pueden ser propietarios de los medios de producción. Eso de que es burguesía salarial es una visión marxista de la economía. Digamos, nosotros no negamos la propiedad de los medios de producción en manos de los trabajadores. Yo a veces hago una pregunta muy inquietante, que es: ¿en manos de quién tendría que estar YPF? En general, la desviación del análisis de los últimos 2 o 3 años en el debate económico, esto es una influencia muy fuerte de Kicillof, hace decir que YPF tiene que estar en manos del Estado, cuando YPF debería estar en manos de los que defienden los intereses permanentes de la patria para siempre, que son los trabajadores. El confundir a los cuadros políticos como defensores de los intereses del Estado vis a vis los trabajadores hace que ahora la administración de YPF la tenga Macri. Porque si estuviera en manos de los trabajadores, la segunda pregunta, si tiene que estar en manos de los trabajadores, ¿de qué trabajadores? Viene una respuesta muy directa, que es de los petroleros. Ahí tenemos un límite, porque entonces no hay cómo convencer a los petroleros que el combustible sea barato. Ahora, si la pongo en manos de la UOM, sí, porque cuanto más caro esté el combustible, menos UOM voy a tener, por lo que explicamos antes. Entonces, la reflexión sobre la mesa de negociación de intereses contrapuestos en un proyecto colectivo es bastante interesante. Si YPF está en manos de la metalmecánica argentina, los dirigentes sindicales vinculados a la metalmecánica tienen que resolver si quieren que sus trabajadores ganen por renta de propiedad, por lo tanto el combustible está caro, o van por sueldos y salarios en cantidad de trabajadores y demás y necesitan combustible barato. Esa discusión es una discusión intramovimiento obrero. Es extraordinario, pero cuando planteó la comunidad organizada lo hizo con una... Es muy interesante. Ustedes imagínense esa discusión si los trabajadores avanzan en la renta de propiedad. Ahora, no hay posibilidad de tener empresas rentables con una visión humanista de la economía, donde el centro decisional es el ser humano, si no le metemos rentas extraordinarias a las funciones de producción de cada empresa. ¿Se acuerdan lo que es la función de producción? Tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto. El tema que tengo es que estamos asistiendo, y para esto ya para que esta noche duerma un poquito, se despierten a las 3 de la mañana para reflexionar sobre esto, es que estamos asistiendo a la tercera revolución del modo de producción capitalista. Definida revolución al interior del modo de producción capitalista, lo que se produce cuando un determinado pueblo o un determinado aparato productivo baja violentamente los costos de producción. Cuando digo violentamente, es violentamente. Lo bajaron los ingleses con la revolución industrial, lo bajaron los norteamericanos con la revolución de los procesos, después, para resolver las consecuencias de la revolución de los procesos, que se creó esta carrera. ¿También? Ustedes son consecuencia de la revolución de los procesos, visto del otro lado. Y a partir del 2010 tenemos la tercera, que es la energética norteamericana,
donde el único pueblo que no tenía que tener energía abundante y barata, tiene energía abundante y barata. Y eso es un lío bárbaro para el mundo. Por eso el mundo entró en guerra, que es una guerra por los puestos de trabajo. Esto, en este marco de Tercera Guerra Mundial y por los puestos de trabajo, los brasileños tomaron una decisión. ¿Qué decisión va a tomar el pueblo argentino? Y esto es lo que está en discusión ahora. Finalmente la discusión entre el bien y el mal. Si voy a seguir pensando que necesito una economía que vaya disminuyendo la plusvalía relativa, o una economía que incremente la plusvalía relativa, como anticipó Marx. Los peronistas estamos en este debate. Finalmente el concepto de crisis es el concepto que resuelve estos temas, por un lado para el otro. Y por eso el domingo, en la votación del domingo, empieza a estar en juego todo esto, de manera consciente, explícita, a la larga, meses más, meses menos, esto empieza a estar dando vuelta. Como ustedes tienen formación e información privilegiada, obviamente, acceden a la elección del domingo con un nivel de... Y por eso no van a tener que votar a nosotros, pero ese es otro tema. No vinimos acá a buscar votos, sino... No vinimos a buscar votos, sino a avanzar en el conocimiento, porque... pretendo contestar. No hay modelo de desarrollo permanente y sustentable si no lo hacen propio los dirigentes sindicales y los dirigentes empresarios. Es impensable un modelo de desarrollo porque hay una estructura de cuadros políticos perfectamente formados en las estructuras del Estado. Eso es falso. Eso es la imposición de un modelo de desarrollo, no es el consenso de un modelo de desarrollo, que es como vemos nosotros la cosa. Y necesitamos reflexionar esto entre todos, que nuestros dirigentes sindicales y nuestros dirigentes empresarios lo asuman como tal. Y parte de esto va a estar en juego en las elecciones. La madrina dice que hay que votar la lista. Así es. Una consulta más. ¿Cómo juega la política internacional? Y hablando de Europa principalmente, que es la que presionó siempre sobre nuestros países de América del Sur, en cuanto a quita de derechos o avasallamientos. Sí. Es bien interesante lo tuyo, porque Europa está en una tensión muy grande en este momento. Quizá ese es el tiempo, lugar y espacio de esta tercera guerra, porque lo tienen al Papa, que está con un discurso en Europa absolutamente distinta. La reforma laboral de los franceses y la que están planteando los italianos, y que perdió el primer ministro que había por esto, porque no se lo aceptaron en el referéndum, es la reforma laboral de los brasileños. Por eso mi pregunta. Claro, es la socialdemocracia. Tenemos un lío bárbaro, porque acá parte de la socialdemocracia también está en el espacio político que nosotros... Y el domingo también hay una discusión ahí. Porque en términos económicos la socialdemocracia tiene un planteamiento de este tipo, de resolvamos las empresas y vemos qué pasa con los hombres, sino que son los demócratas en Estados Unidos. Esto también es un debate, y por eso lo hostigan al Papa. Estamos en un tema complejo. El que está del otro lado en esto es Putin. Sí. Porque Putin no tiene solución si la energía sigue bajando de precio, por eso le puso un piso.
No tiene solución, no resuelve la administración de la cosa pública rusa si el combustible sigue bajando. Por eso Ucrania fue donde se plantó. El único espacio geográfico que le puede dar energía a Europa al mismo precio que la tienen los Estados Unidos es Oriente Medio. Por lo tanto, nunca va a surgir mientras estén las bases rusas en Siria, y por eso aterrizó en Siria, que Medio Oriente le dé el gas a 2,50 Europa, millón de BTU como lo tiene la industria. Y a su vez, Europa es el único espacio económico geográfico que podría competir con Estados Unidos. Tiene tecnología similar y son pueblos organizados también con la misma cantidad de habitantes, si vos sumás más o menos. Tanto los norteamericanos como los rusos tienen a Europa como un problema, y por eso el problema de Europa. Que a su vez quiere encontrar una solución en la igualación de la, igual que los brasileños, de la pluralidad relativa con los robots. ¿Qué te dicen los alemanes? Ya no puedo aumentar la productividad de la mano de obra alemana. Ya no puedo. Llegué al límite. Lo mismo que te dicen los físicos mecánicos, que llegamos al límite con el conocimiento de la física. Bueno, vos vas a hablar con los alemanes y te dicen, llegamos al límite de la productividad de la mano de obra alemana. Ya no le podemos pedir más a los trabajadores de la industria automotriz. Ya está. ¿Cuánto menos? Ya está. Aparte de la participación de la mano de obra alemana en un Mercedes-Benz es ridículamente baja. Entonces ya, por más que aumente, ya... Entonces van por energía y se la piden a los rusos, y los rusos le dicen no. Bueno, ahí viene el lío. Porque la industria automotriz norteamericana sí tiene energía abundante y barata. Los alemanes contestan haciendo trampa. Viste que hizo trampa la Volkswagen. No hicieron trampa los napolitanos, hicieron trampa los alemanes. Los norteamericanos lo descubrieron y ya está. El problema no es la multa, el problema es que no pueden seguir vendiendo. Entonces tienen que echar tipos, echaron 10.000 tipos. Echaron 10.000 tipos, que más o menos es todo lo que ocupa la industria automotriz argentina. Ellos ocupan 240.000. Entonces, ahora tienen un problema de productividad. Los franceses dicen no, yo todavía la puedo estrujar más a mi mano de obra, entonces voy por los contratos laborales. Por eso esa discusión está en Francia y no está en Alemania. En Alemania la tuvieron hace rato. Y los italianos están en la misma discusión, no lo avaló la sociedad italiana, los españoles avalaron algo sí, algo no, y ese es el debate que tenés. Los ingleses dijeron, como dicen siempre, si nos salimos del club, pues ahí lo resolvemos. Se salieron del club y bueno, son ingleses. Y los escandinavos, todo eso, dejan de jugar este partido, ya no es relevante. Tienen alguna que otra empresa importante, pero es de servicio. En términos manufactureros ya no te queda nada. Las que nosotros, de las empresas sebecas o noruegas que en términos manufactureros eran importantes, hoy ya no existen más. Y las que tienen importantes son de servicios. IKEA, todas esas cosas, pero que son de servicios, son grandes comercializadores. Y después viene el tema de los chinos, que no tienen energía y tenían mano de obra, pero ahora ya no es una ventaja competitiva la mano de obra, salvo en determinados productos, qué sé yo. Bueno, en la billutería la mano de obra, pero bijú, ¿viste? No, bueno, pero este es el problema que tenemos, o tienen ellos. Y llegás a la Argentina y tenemos que resolver este tema. Con una clara visión humanista del proceso. El problema que tiene, y en esto, en el debate con los marxistas, que no me mejoran la rentabilidad de las compañías porque vos las socialices. La discusión de la apropiación de la renta es una discusión. Que esa discusión, que el peronismo la plantea, que esa discusión para los marxistas se derive a la propiedad de los medios, porque el que tiene la propiedad tiene
se apropia de la renta, bueno, es una manera de encontrar la cosa. No resolvieron los incentivos. No alcanzó con el hombre nuevo del Che, ni el premio al trabajador de Stalin, no lo resolvieron, por eso colapsó. Ahora puede estar el debate con los economistas marxistas sobre la propiedad de los medios de la producción. Yo puedo decir, mira, me puedo apropiar de la renta sin necesidad de apropiarme de la propiedad. No discuto el derecho de propiedad, discuto el flujo de esa propiedad, que es muy bien. Viene el marxista y me dice, eso es ridículo, si no le sacás la propiedad, no hay manera de... No hay... Claro. El problema es si te quedás, si tenés flujo o no tenés flujo. Porque cuando la empresa no es rentable, es al margen de quien sea el dueño. Y este es el problema que empezamos a tener en la revolución energética norteamericana, porque salvo algunas empresas en la zona núcleo de la Argentina, que esto es trigo, maíz, soja y algo de vaca, no hay empresa rentable, al margen de quien sea el propietario. ¿Por qué estamos subsidiando el barril de petróleo? Porque si no nos quedamos... Claro. Entonces tenemos un problema. ¿Por qué el plan de negocios de Galucho es horrible desde todos los aspectos? Y porque Vaca Muerta solo era válido con el barril de petróleo a $100. Como él lo formuló, me lo dijo así, mirándome a los ojos. Es que no va porque el barril va para abajo. Fue para abajo. Claro, porque tenemos un problema. A $100 el barril de petróleo en Vaca Muerta, 70, como lo estamos sacando ahora, 65, 70, y no tenemos WOM, no tenemos industria manufacturera, salvo que cierre la economía, que fue lo que hicimos un tiempito, cuando metimos la DECAI, por eso lo que hicimos. ¿Por qué tuve que meter la DECAI? Porque ante la caída de rentabilidad de nuestras empresas vis a vis los precios internacionales, tengo que aislar la economía local de la internacional. Sí. Esto es serio. Sí, esto sí fue así. Y estuvo bien lo que hice. Sí. Bueno, ¿por qué carajo no lo explicamos? No sé. Pero es muy serio lo que hicimos. Claro. Sí, que hacemos la cosa y no lo explicamos. Porque vos fíjate que esta es una discusión. Cuando mis empresas no son rentables y son tomadoras de precios y los precios internacionales están a la baja, y es tan serio que bajen los precios internacionales, que cuando bajan los precios internacionales es una estupidez hacer un modelo orientado al consumo, porque estás premiando el consumo, la producción extranjera, que es lo que te pasa ahora cuando vas a consumir a Chile. Estos tienen un lío bárbaro, porque no pueden incentivar el consumo, aunque se los digas y regalen plata, porque se van todos a comprar a... Claro, imagínate vos que le dé a los misioneros, a los Formosén, una cosa de loco. Tiene un lío bárbaro, ya lo teníamos nosotros. No en esta gravedad, pero por eso deberíamos haber tendenciado nuestro modelo nacional y popular con orientación a la producción, que es el único que te genera que las empresas vuelvan a ser rentables. Y es muy interesante el ejercicio. Agarran en las empresas que ustedes trabajan, no vaya al Estado porque no tiene gracia, los que estén en el sector privado, agarran los precios internacionales y me hacen un plan de negocios y un cash flow con precios internacionales en la empresa que trabajan, y se fijan lo que pasa. Fabrica arandela, fabrica tornillos, fabrica helado, fabrica esto, fabrica textil, fabrica botones, fabrica... Me lo agarran y dice, che, este es mi costo de producción, tiene que ser mi precio de venta. Ahora hago eso mismo y traigo precios internacionales. Y los pongo acá, es un lío, ¿vale? Bueno, cuando eso te pasa, tenés un problema de rentabilidad seria y tuvimos que empezar a administrar el comercio exterior para entornar la economía. Cuando lo empezamos a hacer es porque pensamos que la baja de precios era transitoria. Por eso empezó Débora Yauchi en el 2011. Más, creo que para eso vino. Pero ya para el 2011 Débora tenía un lío bárbaro, la pobre Yauchi, por eso cada vez estaba más flaca, porque se le juntaban los containers en el puerto. Y las divisas salían igual, no entraban al mercado, no perdíamos empleo, pero sí perdíamos divisas.
Y ahí llegó Moreno y lo que hizo fue tratar de coordinar a los gerentes de compras para que no compraran, porque si no compran no tenés que pagar. Y después vino Marcó del Pon y dijo no me alcanza y hago el seco, ahí subió. Al divino botón hicimos las dos cosas al mismo tiempo. Muy bien, ya se está yendo la gente, es hora de terminar. Gracias muchachos y espero que esto se siga. Noten bien el domingo que esto, el peronismo lo viene reflexionando desde hace un par de años. Capaz que ustedes no se enteraron, pero cuando no estamos en el gobierno nos dedicamos a pensar. Capaz que es bueno.